bien les dije, pueden abrir su Biblia en Génesis capítulo 26 si aún no lo ha hecho. Y quisiera iniciar este sermón recordando que nuestro país, nuestro mundo, está lleno de algo que se conoce como pobreza o miseria. Y quizás nosotros, como parte de este país, hace unas semanas atrás, unos días atrás, cuando escuchamos ciertos acuerdos económicos en nuestra nación, muchos de nosotros quizás comenzaron a entristecerse. ¿Cómo es posible que nuestro salario mínimo sea tan bajo? Y sabes, el problema no está en el dinero, el problema está en la mentalidad de pobreza que nosotros tenemos. La raíz de la pobreza, sin duda alguna, está enraizada en la cultura de pobreza. El doctor Darrell Miller decía con respecto a esto, o le llamó de la siguiente forma: tenemos mentalidad de pobres. Nosotros somos llamados a recordar que nuestro Dios no es un Dios que creó pobreza. En el inicio de Génesis nosotros vemos que nuestro Dios creó todas las cosas buenas y de manera abundante. Por lo tanto, en el jardín del Edén, el hombre tenía la oportunidad de disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Pero fue nuestro pecado, fue la caída, la que introdujo la pobreza en este mundo caído y arruinado por el pecado. Pero hay alguien que ha decidido rescatarlo, hay alguien que ha decidido entrar, incorporarse y de esa manera salvar aquello que nosotros habíamos perdido. Nosotros podemos decir que la gente que tiene una mentalidad de pobre, sin duda alguna, ve al mundo a través de los lentes de la pobreza. Y quizás tú en algún momento oportuno o determinado tú hayas dicho, pero yo sí que soy pobre, yo tengo menos que aquel. ¿Y sabes? Ese tipo de declaraciones de que tú eres una persona pobre, de que quizás no te ha llegado un bono, que quizás no te han dado un aumento de salario, que quizás la otra persona cobra en divisa y tú cobras en bolívares, eso lo que está reflejando es tu rebelión en contra de tu creador. Es decir, la estabilidad y la felicidad tuya se mueve a través del dinero y de las cosas materiales. Cuando la realidad es que el mismo Señor en el Nuevo Testamento nos muestra que el dinero no es malo, sino el amor a este. Pero cuando nosotros tenemos un amor excesivo al dinero, ya entramos en el terreno equivocado. Nosotros debemos entender que el dinero y las riquezas no se trata únicamente de un papel con el cual haces una transacción. Se trata de aquello que Dios te ha prometido y que tienes. Se trata de su bendición. Cuando tú eres una persona bendecida por Dios, vas a prosperar en todas las áreas y en todo lo que tú vayas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tienes en tu mente un objetivo y el objetivo es su gloria, no la tuya. Tú deseas seguir trabajando para su reino, no para el tuyo propio. Y debes entender que los recursos que necesita ese reino para que avance están en unas manos seguras, y es su reino, no en nosotros. Así que nosotros debemos recordar que las sociedades van a cambiar, que las naciones van a ser discipuladas, tal cual, como Darrell Miller lo dice, una vez. Es decir, necesitamos que las naciones sean discipuladas a través de personas. Queremos discipular naciones, entonces necesitamos de una persona a la vez. Muchas veces estamos desesperados por los cambios, por cosas rápidas, pero lo que te vas a dar cuenta hoy, aquí, en Génesis capítulo 26, es que las cosas necesitan tiempo. Las cosas no son tan rápidas como nosotros queremos que sean. Así que las culturas han de ser transformadas a través del mensaje del reino de Dios, al hablarles, al comunicarles el mensaje a cada individuo. He titulado mi sermón hoy, Marcados por el pasado. Es un sermón, hermanos, que se va a estructurar de 3 partes y en primer lugar veremos la continuidad de una marca divina, desde el versículo 1 al versículo 5. Allí observaremos una sola persona que habla y una persona que escucha y una persona que obedece.
en conformidad a la obediencia del pasado. En segundo lugar, veremos que Dios protege de los errores del pasado. Dios protege de los errores del pasado. Y vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Y aquí vamos a observar cómo los pecados del pasado se repiten. Quizás tú eres de las personas que dice, bueno, todos los errores que yo he cometido en el pasado no los voy a volver a cometer. Bueno, aquí te darás cuenta cómo se repiten. Pero cuando tú estás formando parte de su reino y de su plan, aun cuando cometamos errores del pasado, Dios te va a proteger. Dios protege su plan y protege a cada uno de aquellos que están trabajando en conformidad a la avanzada de su reino. Y por último, veremos marcas pasadas que continúan en el presente. Versículos 17 y 35. Marcas pasadas que continúan en el presente. Y aquí observaremos cómo una alianza humana sigue siendo ratificada, pero también cómo un pecado del pasado sigue trayendo consecuencias graves en el presente, en el caso de Saúl. Así que mi intención es que cada uno de nosotros aprendamos a valorar estos 35 versículos acá y quisiera que recordasen esta mañana y también durante toda la semana lo siguiente. Dios asegura su promesa en Cristo aun cuando repitamos los errores del pasado. Dios asegura su promesa en Cristo aun cuando repitamos los errores del pasado. Lo has escuchado muy bien. Los errores del pasado muy probablemente se van a repetir. Quizás no en ti, pero sí en otra persona. Pero aún así, Dios asegura su promesa. Y quizás tú digas, bueno, la promesa es Cristo, sí, pero recuerda cuál es la promesa de la que Juan habla, la vida eterna. Y la vida eterna tuya está segura en Cristo. Pasemos entonces a la primera parte, la continuidad de una marca divina. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior, que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Moisés le está recordando a Israel que Dios ha dado continuidad a la promesa hecha a Abraham a través de Isaac. Dios sigue siendo fiel. Imagínate ese pueblo escuchando a Moisés en ese momento diciéndole, Dios dice que Él continúa su promesa a través de otra persona. Moisés le está recordando a Israel que no necesitan de él para que la promesa de Dios continúe. Ustedes, Israel, deben tener en cuenta que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir conmigo o sin mí. Israel está a punto de quedarse sin su líder principal, sin ese hombre esencial, sin ese hombre que los ha liberado de Egipto. Y aún así ese hombre no entra en un sentimentalismo o un dolor o una aflicción, sino que ese hombre le enseña a Israel que Dios continúa su promesa con él o sin él. Mis hermanos, Dios va a continuar su promesa contigo o sin mí. Su plan continúa. Recuerda, nosotros simplemente somos personajes secundarios en la historia de Dios. El personaje principal dentro de su historia es el mismo. Esta es la historia de redención. Esta es la historia de Dios. Y tú y yo formamos parte de esta historia por algo que se conoce como gracia. No merecemos esto, pero Él nos concede esto.
Así que trabajemos en esto para Él. Es todo lo que debemos hacer. Ahora bien, aquí hay algo en esta primera escena que nosotros observamos. Y son las palabras más importantes e imponentes que se van a repetir acá en este capítulo en otra oportunidad, en otras escenas. Y lo que nosotros vemos es que Dios interviene. Dios habla con Isaac y lo vincula con el pacto que él hizo con Abraham. No sé si has meditado un poco en las palabras de Dios, como dice. Fíjate lo que dice. Yo estaré contigo y te bendeciré. Esto no parece Isaac, esto parece Abraham. Esto parece que Dios está hablando con Abraham, no con Isaac. Y dice, yo te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré contigo el juramento. Y esto es lo único que cambia, que juré a tu padre Abraham. Pero del resto, todo como Dios está hablando, parece que fuera Abraham con el que habla. Pero como nosotros sabemos que no es con Abraham, sino con Isaac, aquí nos entra un gran dilema. Y es, ¿acaso entonces Isaac no es la promesa? No, Isaac no es la promesa. Porque aquí, al hablarle a Isaac y decirle, hey, Isaac, yo estaré contigo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras y fíjate, y en tu simiente, Dios no dice, y en ti la simiente, porque no es Isaac, sino en tu simiente Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que no se trataba de Isaac, tampoco de Abraham, tampoco de Jacob, tampoco de David, tampoco de ninguno de ellos. Se trataba de Cristo. Se trata de Cristo. La historia de la redención trata sobre una sola persona y es Cristo, el personaje principal de esta historia. Abraham, Isaac, Jacob, tú y yo simplemente hemos sido introducidos en su historia como personajes secundarios. Así que nuestra muerte, nuestra desaparición no afectará su plan ni su promesa. Eso es algo que tú y yo debemos entender, debemos descansar. Y esto debe llenar nuestros corazones de gozo. ¿Por qué? Porque esta película no se acaba sino hasta que el director diga que se acaba. Mis hermanos, la obediencia de Isaac es muy importante. Es decir, Dios habla con Isaac, lo vincula con la promesa, con el pacto que le hace a Abraham, pero también le recuerda algo. El versículo 5 dice, pero tu padre, porque Abraham, tu padre, me obedeció. La Reina Valera dice, oyó y guardó. Tu padre Abraham oyó mi palabra y guardó mis mandamientos, o guardó mi palabra, porque preceptos, leyes, mandamientos, todo esto se refiere a lo mismo, el Evangelio, la palabra de Dios. Así que tú debes obedecer el Evangelio, tú debes obedecer a Cristo. Tú has sido hoy vinculado con la promesa. Es algo que tú debes entenderlo. No estoy diciendo que tú eres la promesa. Ni tú ni yo somos la promesa. Eso es lo primero que hay que entender. Pero lo que sí hay que entender es que todos nosotros en Cristo, la promesa, hemos sido vinculados. Y si tú has sido vinculado dentro de esta promesa, dentro de esta historia, se te demanda algo, al igual que a mí. Y es obediencia. La obediencia que marcó a Abraham debe también estar marcando a Isaac. Él debe permanecer en una tierra con hambre. No es la primera vez que leemos estas frases. Y hubo gran hambre. ¿Recuerdas que esto mismo pasó con Abraham cuando él viaja a Egipto? Y hubo gran hambre en la tierra. Y recuerdo que ese sermón me tocó darlo a mí. Y dije en ese sermón de que Abraham utilizó una gran estrategia y que fue a ese lugar, a Egipto, para que de esa manera su familia fuera abastecida de comida. Y después de eso dice, y hubo gran hambre, y ahora Abraham tuvo que ir allá donde Abimelech, si no me equivoco. Pero ahora, acá vemos en el capítulo 26 la misma frase, y hubo una gran hambre, pero Dios le dice a Isaac, no desciendas. Hermanos,
como alguien le llamó a esta predicación, de tal palo, tal astilla. Isaac sabe lo que su padre ha hecho. Por lo tanto, Isaac tiene en mente lo mismo que su padre Abraham. Hubo hambre, hay que ir a Egipto a buscar comida. Y eso es lo que Isaac hace. Hay hambre, hubo gran hambre en la tierra, en esa tierra donde él estaba, que Dios había prometido que fluiría leche y miel y que sería para ellos. Allí hay gran hambre y llega, él desciende, va a la tierra de Abimelech y de allí el Señor se le aparece y le dice, no desciendas. Dios ordena detener, que Isaac se detenga. Isaac debes detenerte. Algunas personas han visto a este Egipto como el mundo. Pero ¿por qué entonces Abraham pudo ir, Isaac no pudo ir? El punto acá es que Dios ha hablado, Isaac debe obedecer. Cuando Abraham va a Egipto, Dios no le dice, no desciendas. Así que él puede ir. Hermanos, todo lo que tú vayas a hacer acá en este mundo, si vas a conseguir un empleo, si te vas a casar, si vas a salir de viaje, todo lo que tú vayas a hacer debe ser presentado a Dios. Todo. Y si Dios dice no, es no. Y si Él dice continúa, sigue, es sí, continúa, sigue. Pero cuando Él para las cosas, tú debes pararte. No puedes forzar su plan. Tú no puedes forzar lo que Él ha estado haciendo. Así que Isaac no es un Abraham, ni tampoco un Jacob. Isaac es un personaje único, particular. Isaac es una persona que quizás poco hable, que quizás poco accione, que quizás es una persona no violenta, no es un usurpador como su hijo, un pícaro, un pillo como algunos lo han llamado, no, Isaac es diferente. Fíjate, cada vez que Isaac tiene la oportunidad en este capítulo 26 de iniciar una guerra, Isaac simplemente se va. Él no quiere guerra, no quiere problemas, él no quiere nada de eso. Así que no todos vamos a ser iguales. Tu carácter quizás va a ser diferente al mío, el mío va a ser diferente al tuyo, todos vamos a ser diferentes. Aquí no podemos tratar de formar un solo principio, un solo carácter, una sola persona. No podemos. Este no es el tiempo de Hitler, donde él quería formar una sola comunidad. No, hay variedad, hay diferencia en el pueblo de Dios. Ahora debemos aprender a trabajar para Él acá. Y es allí donde Dios ordena simplemente Isaac que le obedezca. Todos nosotros también somos llamados igual, somos llamados entonces a obedecer. Pero ¿quién está escribiendo todo esto? Moisés, ¿verdad? ¿Dónde está Israel? En el desierto. ¿Qué quiere hacer Israel? Quiere volver a Egipto. Israel desea y anhela Egipto. Y quizás ya Israel había escuchado cómo en dos oportunidades o en una oportunidad Abraham viaja a Egipto y quizás allí Israel está motivado a ir a Egipto, pero ahora Moisés le recuerda a Israel que Dios le dice a Isaac que no puede ir a Egipto porque ya la tierra está allí y él debe ser un forastero y debe residir en ese lugar. Así que escuchar estas palabras en los labios de Moisés a una nación, un pueblo que quiere volverse a Egipto, es como que bastante desalentador. ¿Y qué es lo que le está diciendo Moisés? Moisés le dice, Dios nos ha prometido esta tierra, Canaán, y tenemos que ir a ese lugar. Ahora, ¿cómo hay que vivir en Canaán? Dios le ha prometido a Abraham, a Isaac y Moisés le está diciendo a Israel que Dios ha prometido Canaán a ellos. Pero ¿cómo deben vivir? Reina Valera dice, como forasteros. Esta versión dice, como residentes. Es decir, como inquilinos, como alguien alquilado en un lugar. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en una tierra que le pertenece a Dios, que es nuestra, pero aún no. Por lo tanto, no podemos acomodarnos en este mundo. Nosotros debemos vivir en este mundo en conformidad a su voluntad. No amar Egipto, ni amar las cosas que Dios nos da en este mundo. Y creo, sin duda alguna, por lo que muestra este capítulo 26, que Isaac nos muestra a nosotros que siempre que Dios lo prosperó,
él abandonó todas las riquezas y todo lo que Dios había dado y se va a otro lugar, y a otro lugar, y a otro lugar. Y tú quizás digas, yo no puedo hacer eso, un buen trabajo, un buen sueldo, en divisas, comodidades, irme a otro lugar. ¿Y sabes lo que Dios está haciendo con Isaac a lo largo de todo esto? Lo está acercando más a él. Persevera. Dios puede estar utilizando los momentos de hambruna y los momentos más difíciles de tu vida en este momento para acercarte a Él. Solamente debes obedecer. Y quizás tú digas, bueno, hermano, realmente yo no estoy pasando hambre porque en casa llegó la bolsa de comida, porque yo he hecho un buen mercado, porque mi esposo tiene un buen trabajo y porque realmente estoy bien y estoy cómodo, pero la hambruna no simplemente se refleja en cosas económicas, materiales, sino también puede ser una enfermedad, puede ser un aguijón en la carne, puede ser muy doloroso. Y quizás tú digas, ¿hasta cuándo? Porque a mí, y tú debes decir, debo seguir, debo continuar obedeciendo al Señor en todo. Y Dios en ese proceso difícil, en ese proceso muy traumático para ti, porque va a llegar un momento donde tú puedes estar adorando a tu Dios y puedes decir, gracias Señor por todo lo que has hecho, pero te aseguro que en medio de ese proceso también vas a decir, ¿por qué? A veces te vas a quejar, a veces va a producir dolor, pero en medio de todo eso Dios te va a proteger. Y por eso quisiera pasar al siguiente punto. Dios protege de los errores del pasado. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 16 para esto. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué gesto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacas, mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Mis hermanos, acá Moisés muestra a Israel que los pecados del pasado se repiten en Isaac, pero aún así Dios está dispuesto a protegerlo. ¿Cuáles son estos pecados? Mentir. Ser un cobarde como su padre. Tratar de guardar su propia vida. Colocar en los brazos de una nación a su mujer para que sea utilizada y de esa manera el plan de Dios sea arruinado. Isaac está haciendo todo mal en el momento que entra allí. Pero antes de todo eso, fíjate lo que dice el versículo 6. Y habitó en Gerar. Eso es obediencia, porque Dios le dice, tienes que habitar en este lugar. Así que Isaac va a ese lugar y habita en el lugar donde Dios le dijo que debía estar, pero aún cuando él actúa en obediencia, justamente allí comienzan las pruebas. Vamos a ver de qué calibre estás hecho. Y quizás Isaac está allí diciendo, soy un hombre obediente, soy fiel, soy un hombre ejemplar. Y de repente le pregunta, ¿y esta quién es tu mujer? No, es mi hermana. Y quizás alguno de nosotros diga, bueno, es la misma historia. No, no es la misma historia. Y en este caso, Isaac está un poco más perdido que su padre, porque esta sí que no es su hermana.
No solo eso, sino que dice lo mismo que su padre había dicho. No sea que me maten por causa de su belleza. Lo mismo que Abraham dice, Isaac lo hace. Mis hermanos, hombres, padres, recuerden algo o recordemos algo. Nuestras acciones como patriarcas y como líderes de nuestros hogares se van a repetir en el futuro. Se van a repetir. Todo lo que nosotros hagamos hoy, en el ahora, se va a repetir en el mañana a través de una generación que nosotros que estamos educando en casa. Esa es la realidad. Esto no es una especulación, es lo que nosotros vemos acá. Un Isaac repitiendo los mismos errores que su padre. En aquel entonces, Dios habla directamente al rey. Acá no. Acá Dios de manera providencial, soberana, permite que el rey vea. Y al ver, acciona. Todos nosotros somos llamados no solamente a quedarnos pasivos, sino también a actuar y esperar. Actuar y esperar. Este hombre llega, ve, actúa, llama y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? Y no solo Dios protege a Isaac y protege a Rebeca, de donde vendría la promesa, sino también que Dios protege al rey Abimelech y a su pueblo para que el juicio divino no caiga sobre ellos. Hermanos, fíjate cómo una mala acción nuestra como cristianos, como padre, como esposo, como creyente, como trabajador, como un jefe, como un empleado, como un técnico, puede afectar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, simplemente por callar, por tratar de salvaguardar nuestra vida, afectamos a muchos otros. Pero Dios interviene. ¿Para qué? Para que no sean afectados otros como nosotros. Dios siempre, de manera soberana, de manera amable, de manera bondadosa, de forma misericordiosa, Dios nos protege, no solamente a su iglesia, Dios protege su mundo. Dios ha protegido a Venezuela, Dios ha protegido a esta comunidad, Dios ha protegido incluso a nuestros enemigos, Dios ha protegido a aquellos que en el futuro tendrán envidia de nosotros, tal cual como vemos acá. Dios protege incluso a aquellos que van a reñir contra nosotros. Dios los protege. ¿Sabe por qué? Porque han sido hechos a su imagen. Por eso los protege. Así que ningún pecador el día de mañana va a decir, Dios no tuvo misericordia de mí. Sí, Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántos años llevas? ¿30 años? ¿20 años? ¿10 años? ¿5 años? Son 5 años de gracia. Son 10 años de misericordia. Son 20 años de bondad. Pura amabilidad lo que Dios ha mostrado hacia el perdido. Y nosotros, obstinados y rebeldes, seguimos con una mentalidad pobre. Si no tenemos dinero, si no tenemos riquezas, no somos nada. Ahora bien, fíjate dónde se queda Isaac. Isaac se queda en un lugar donde hay hambre. Esto no es tan fácil como digamos, porque Isaac está en un lugar donde no hay prosperidad, pero que Dios ha determinado que ese es el lugar donde él debe estar. Y aún así, ¿sabe lo que ocurre? Es bendecido. El Señor lo bendijo y sembró Isaac en aquella tierra donde hay hambruna, en aquella tierra donde no hay nada de prosperidad, y en esa tierra Isaac cosechó aquel año 100 por 1, hermanos. Nunca en esas tierras se ha visto una recolecta de cosecha tan impresionante como esta. ¿Y sabes en qué tiempo Dios lo hace? En el tiempo de hambruna, de escasez. ¿Para qué? Para mostrarle a todos los filisteos y a todos los cananeos que el Dios de Isaac es el mismo Dios de Abraham. Somos llamados a continuar, aun cuando lo que veamos es hambruna y miseria, aun cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando decimos, ¿cómo yo logro conseguir ese dinero? ¿Cómo yo logro hacer esa operación? ¿Cómo yo logro hacer esto? Dios actúa
confiar en Él. Si es el tiempo de ir a reunirte con Él, listo, es el tiempo de reunirte con Él. Y lloraremos, que quizás porque ya no va a estar con nosotros, pero nuestro lloro se convertirá en alegría el día de mañana, porque te veremos reinando con nuestro Rey. Mis hermanos, en esta escena, Isaac es cierto, él miente sobre su mujer, pero Dios vuelve a intervenir como en el pasado para proteger a su hermano. Abimelech, no vas a tocar a Rebeca, así como tu antepasado no tocó a Sara, porque la promesa está en él y nadie va a cambiar su plan. Mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a desconfiar de Dios, lo que va a producir el hombre, el ser humano en nosotros es pánico. Fíjate lo que ocurre en el versículo 7. Los hombres de aquel lugar le preguntan acerca de su mujer y él tenía temor y dijo: es mi hermano. Cuando desconfías de Dios, cuando desconfiamos de Dios, lo que hay en nuestro corazón es temor y miedo por aquello que puede ocurrir. Pero Dios siempre va a intervenir para prosperarnos, teniendo como resultado la envidia en el corazón de los filisteos. Fíjate la manera como lo bendice. Dice Moisés a Israel, quien bendijo a Isaac no fue Abimelech ni los pozos que estaban llenos de agua. Israel, quien bendijo a Isaac fue el Señor, aquel que nos ha dicho que debemos entrar en Canaán. Y tú debes recordar lo mismo, iglesia. El que bendijo a Israel en su entrada a Canaán, a Isaac, es el mismo Dios que te ha bendecido a ti el día de hoy. Y el hombre se enriqueció. Fíjate cómo lo expresa el versículo 13. El hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Hermanos, no estamos hablando simplemente de una gran cosecha. Estamos hablando de una gran herencia, de una gran riqueza que ha sobrepasado al propio Abimelech. Todos están advertidos en ese lugar. Gera, la tierra de hambruna, ahora es la tierra más próspera. Pero el detalle es que simplemente ha prosperado uno, y es Isaac. No Abimelech. No son filisteos, solamente ha sido una persona que ha estado decidido a obedecer a Dios, pero que también en medio de esa obediencia, ¿sabes lo que hizo? Mintió, fue un cobarde, fue un desleal, y aún así Dios lo bendijo. Todo lo que tú vas allá en esta mañana, acá entre nosotros, cada persona que miras, cada persona que está a tu lado, cada persona que está atrás tuyo, o incluso la persona que está acá, todo lo que vas a ver son personas que tratan de obedecer, pero que van a fallar, que van a ser ingratos, infieles, desleales a Dios, y Él interviene y nos protege. Eso es todo lo que vamos a hacer. Así que aquí, entre nosotros, no hay ni un justo, ni uno. Solamente un justo permite que estos injustos reunidos esta mañana en este lugar no sean consumidos por su juicio, sino que reciban gracia y misericordia. Y ese justo es el Señor Jesucristo. Él es la simiente que se le prometió a Abraham y la simiente que se le prometió a Isaac. Gracias a Cristo y a Cristo no hemos sido consumidos. Gracias a Dios. Mis hermanos, tú entonces observas cómo estos hombres que habían recibido y que habían escuchado aquel dictamen, aquel pacto que Abimelech hace con Abraham, lo rompen. Recuerda que Abimelech y Abraham habían hecho un pacto de paz, pero Abraham ha muerto, solamente queda Isaac. Y estos filisteos, llenos de envidia en su corazón por la prosperidad de Isaac, estos filisteos comienzan a tratar de pensar, hacer un plan, y el plan es: acabemos con los pozos de Abraham. Hermanos, esta acción que están haciendo los filisteos y que Moisés habla a Israel, esto es una acción que desata una guerra,
¿Por qué? Porque los filisteos y Abimelech, Filcol, su ejército, todos ellos son conscientes del pacto que han hecho con Abraham. Pero ellos dicen, Abraham está muerto. Vamos a llenarlos entonces de tierra. Un acto de agresión. ¿Y sabes todo lo que recibe Isaac? Isaac, todo lo que recibe es las palabras del rey de Gerar y dice, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. No te queremos ver. Hermanos, ¿sabes lo que este rey debía haber hecho? Isaac, te pido que perdones porque mi padre, mis antepasados, hicieron un pacto con tu padre y la población ha quebrantado dicho pacto. Este rey no quiere tampoco a Isaac, no lo quiere. Así que Isaac no es un hombre contencioso como David, lleno de sangre, que quiere ir y conquistar. No. ¿Por qué? Porque ya Dios en los primeros versículos le ha dicho a Isaac, Isaac, tú no vas a conquistar esta tierra, tú vas a estar en esta tierra y vas a habitar en esta tierra como forastero. Y un forastero no tiene nada. ¿Sabes? Lo único que tiene Isaac legalmente hablando son las acciones del terreno donde su madre y su padre están muertos. No hay absolutamente nada. Y eso lo tiene porque Abraham decidió cancelar una gran cantidad de monedas a este hombre y lo pagó. Así que todo lo que tiene Isaac es unas tumbas por allá con los cuerpos de su padre. Más nada. Así que Isaac, en el lugar donde Dios le prosperó, debe retirarse, debe abandonar. Mis hermanos, somos peregrinos. A veces lo tenemos todo y de repente se acaba. A veces tenemos salud y de repente se acabó. De repente tenemos mucho dinero, posesiones y de repente se acabó. ¿Y sabes lo que debes hacer? Vamos entonces a pasar al siguiente punto para ver qué es lo que debemos hacer. Y este punto son marcas pasadas que continúan en el presente. Versículo 17 al 35. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre ya les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sig. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Y allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ausac y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué habéis venido a mí vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron,
Y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judí, hija de Berí hitita, y con Basemac, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Qué historias, ¿no? Estas historias marcan nuestras vidas y son historias que nos recuerdan a nosotros cómo es que debemos andar. Pero Moisés acá le enseña a la nación de Israel que Isaac estuvo dispuesto a recuperar lo que era de su padre. Que él obtiene la bendición de Dios, que él obtiene una alianza que lo protege, pero también una desgracia que surge de su propia casa con Esaú. Israel, antes de entrar a Canaán, quiero que vengan a este monte. Y en este monte van a recibir las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes obedecen, serán prosperados, serán benditos en esa tierra, pero si ustedes desobedecen Israel, serán maldecidos. ¿Qué ves tú acá? Ves cómo Dios bendijo a Isaac, pero a su vez, cómo también Dios mismo desciende en juicio sobre su casa a través de Esaú. Mis hermanos, en esta última escena nosotros vemos a Isaac que es prosperado por Dios por su obediencia. Pero el foco principal de todo este pasaje sigue siendo Cristo. Él es la persona que nosotros vemos a lo largo de todo este capítulo, de toda la Biblia, pero también en esta sesión que hemos leído. Una de las cosas impresionantes de este lugar es la reacción de Isaac. Mis hermanos, su reacción es una reacción ejemplar, es una reacción que ya no estamos hablando de un hombre que mintió, un hombre que desea proteger su vida, no, es un hombre diferente, es un hombre que, como se lo dije al inicio, no le gustan las guerras. Quiere tratar de hacer lo mejor para su Señor. Así que él llega de Gerar, se va al valle de Gerar, comienza a cavar pozo y cuando comienza a cavar cada pozo, cada cosa que Isaac hace es prosperada por Dios. El pasaje no dice que los pozos estaban secos, sino que dice que había mucha agua, aguas vivas, abundante agua había en estos pozos. ¿Y qué pasa? Llegan los pastores de Gerar y comienzan a reñir con los pastores de Isaac y ellos, ¿saben lo que hacen? Van de pozo en pozo. Eso es todo lo que vemos. Mi querido hermano, Dios te puede estar bendiciendo en algo, pero cuando comienza la riña, lo más seguro es que Dios te está diciendo, muévete a la derecha. Y allí Dios te va a bendecir y va a iniciar también la riña y luego te va a decir, continúa a la derecha, nunca a la izquierda, siempre a la derecha. Ese es el camino. ¿Okay? Bueno, ya hay un subliminal que dice. ¿Por qué? Porque Dios desea llevarte a Beerseba. Y cuando llegues a Beerseba, todavía vas a tener que continuar de pozo en pozo, porque no se trata de Beerseba, sino de la Jerusalén celestial. Siempre vamos a ser dirigidos por Dios al lugar de Dios. Siempre vamos a ser dirigidos por Él, hermanos. Así que cuando comiencen las riñas, cuando comiencen las envidias, no caigas en el mismo terreno de ellos. Recuerda que Dios nos ha llamado a paz, no a contienda. Dios te ha llamado a ti y a mí a paz, por lo tanto la paz debe prevalecer. Mis hermanos, aquí no está en peligro la fe de Isaac. Claro que no, mi hermano. Aquí simplemente está en peligro un trabajo, pozos que tienen aguas. Isaac simplemente dice, continúe y continúe. Mientras que nuestra fe no esté en peligro, siempre cedamos a nuestros derechos, a nuestros privilegios. Yo tengo el privilegio de esto, yo tengo el derecho de esto. Cede. ¿Sabes por qué? Porque mientras más cede, más Dios te bendice. Eso es lo que va a ocurrir.
Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sabes para qué es? No para vanagloriarnos nosotros, es para que su reino avance a través de nosotros. Dios te ha dado dinero, riquezas, enfermedad, salud, vejez, nietos, hijos, amigos, compadres. Lo que Dios te haya dado es suficiente para que avance su reino, no para que entres en contienda. Pero no solamente se queda allí. No solamente se queda con que Él va de pozo en pozo, sino que llega un momento donde no hay riña, donde hay paz. Dice que cavaron otro pozo y allí no hubo riña. Así que Él dijo, aquí Dios nos ha prosperado. Va a llegar un momento determinado en nuestras vidas donde te vas a dar cuenta que a pesar de todas las riñas, problemas, pleitos, envidias que haya ocurrido en tu entorno, acabarán. ¿Sabes por qué van a acabar? Porque Dios ha dicho, ya, es tiempo de que seas prosperado. Alguien me decía que la excelencia siempre despierta envidia. Mi querido hermano y amigo, siempre que tú estés dispuesto a surgir, a crecer, a avanzar, a trabajar, a seguir adelante con pasión, tus ojos en Cristo, siempre vas a levantar envidia. ¿Sabes por qué? Porque esa es la mentalidad de un pobre. La mentalidad de la pobreza es esa. Querer lo que el otro tiene sin trabajar. Ese es el camino de la izquierda. ¿Okay? Tomar cosas que no son de nosotros. No, hermano. Nosotros somos llamados a trabajar. Dice la palabra que Isaac sembró, que Isaac cosechó, que Isaac mandó a cavar pozos, que Isaac hizo. Siempre ves a los trabajadores del reino activos en el trabajo del reino, trabajando, trabajando y trabajando y siguen trabajando. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que tú lo que vas a observar en tu entorno son personas que forman parte del reino, pero aún están en construcción, no son perfectos. Así que lo que vas a escuchar son predicadores imperfectos, creyentes imperfectos, hermanos imperfectos, que desean obedecer y ser perfectos. Pero esa perfección solamente la obtendremos en el día de la glorificación. Mis hermanos, no solamente vemos el tema de los pozos. Quizás tú digas, bueno, el pozo, ya, se acabó. No, de repente dice que allí el Señor habló con Abraham. No, sino ahora está hablando con Isaac. Isaac, así como yo he hablado con tu padre Abraham, así yo voy a hablar contigo. ¿Y sabes lo que le dice? No temas. Mi hermano, a veces nosotros creemos que el dinero lo es todo. A veces nosotros creemos que, bueno, si yo no tengo para ayudar con esto, no estoy haciendo nada. No, a veces palabras como estas son suficientes. Y para Isaac, esta frase es más que suficiente. ¿Sabes por qué? Isaac fue echado de Gerar. Isaac fue ahora sacado y echado de sus pozos. Isaac no tiene un lugar a donde ir. Isaac está solo y abandonado allí. Y él decide irse a otro lugar. Pero ¿sabes? En medio de todo eso, Dios le dice a Isaac, no temas. ¿Sabes por qué no debes temer? No porque el rey Abimelech no pueda destruirte. No porque no te puedan seguir quitando pozos. No por eso, Isaac. Tú no debes temer porque yo estoy contigo. ¿Sabes por qué no debes temer hoy? No porque te vas a curar. No porque ya la enfermedad se va a acabar. No, sino porque el Señor ha prometido de que Él está contigo. De manera personal, nuestro Dios se relaciona con nosotros y no como un colectivo. Él de manera personal se relaciona con cada uno de nosotros y nos dice a nosotros hoy, no temas, Juan, no temas, Petra, porque yo estoy contigo. Son palabras, hermanos, que no surgen de la boca de Isaac, ni de Abimelech, ni de su esposa Rebeca, sino son palabras que surgen de nuestro Dios, nuestro Salvador, de la promesa. No se turbe vuestro corazón. A donde Él va, nosotros también iremos.
porque te voy a bendecir y porque voy a multiplicar tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Todo lo que Dios está haciendo con nosotros hoy día, ¿sabes? Es por amor a su siervo Abraham. Y tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir naciones, para discipular naciones. ¿Sabes por qué? Porque eres un descendiente de Abraham. Como descendiente de Abraham, entonces eres llamado a redimir todo. Eres llamado a salvar todo. No eres llamado a entrar en envidias o riñas. No, tú eres llamado a construir y edificar un altar al Señor como gratitud. ¿Sabes lo que hace Isaac luego de estas palabras? Él construyó allí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda como su padre Abraham. Cuando Dios habla, nosotros simplemente respondemos en gratitud y decimos, gracias Señor por lo que has estado haciendo. Gracias por esto que has estado haciendo. Y allí invoca su nombre. Quizás tú digas, bueno, ya la historia está llegando como que a lo mejor Dios está orando, Isaac fabrica un altar y vemos allí una relación hermosa entre un hombre infiel, mentiroso, con un Dios fiel que ha intervenido para asegurar su promesa en Cristo, pero no. De repente llega Abimelech. Yo me imagino que hasta el versículo 25 el corazón de Isaac está desbordado de gozo. Pero el versículo 26 comienzan ciertas dificultades, porque allí está Abimelech, Ausac, un buen amigo, consejero de él, y Ficol, jefe del ejército de Abimelech. Y quizás tú digas, pero ¿qué tiene esto de malo? ¿Por qué el gozo de Isaac se va a acabar? ¿Por qué estos tres hombres estén allí? No, sino por lo que vemos nosotros en el versículo 27. Y dijo Isaac, ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odias? ¿Viste? Él no ha olvidado lo que el rey le ha hecho. A pesar de que Dios ha convertido todo ese mal en bien, Isaac no lo olvida. Mi querido hermano, no hay una cosa más peligrosa que acumular odio en nuestros corazones, porque se endurecen. Somos llamados entonces nosotros, sin duda alguna, a ceder ante todas las cosas. ¿Para qué? Para guardar y proteger el corazón. Isaac, ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis, y me habéis echado? Fíjate, y me habéis echado entre vosotros. Entonces Isaac no estuvo muy contento que lo echara. ¿Quién va a estar contento que lo boten de un lugar donde está bien? ¿Cuánto cobras? $500 mensuales. ¿Qué haces? Soy un consultor. ¿Y qué más? Bueno, me he comprado una quinta, he comprado algunos carros, algún terrenito por allá, me he tomado alguna fotico, he ido de viaje a Estados Unidos, China, Japón. Okay. Bueno, se acabó. Ya no queremos más de tus servicios en esta empresa. Sí, se acabó. Resulta que la quinta que tenía era alquilada, el otro no, y tiene que irse sin nada. ¿Cómo crees que va a estar ese muchacho, esa persona? Me botaron de esa empresa, todo lo que di yo en esa empresa. Me utilizaron allí. Y yo era el programador, hacía todo bonito, hermoso, trabajaba así, allá. Isaac, como cualquiera de nosotros, evidencia y muestra que muchas de estas cosas nos afectan como seres humanos y como personas. A veces como somos tratados de una forma injusta. Pero ellos responden de una manera muy única. Ya estos no son los envidiosos, ya estos no son los que riñen o aquellos que están liderando, aquellos que riñen o aquellos que tienen envidia. No, estos son ahora muy sabios. Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Pero ¿quién se puede resistir a esa frase? Mi hermano, podrás ser tu mayor enemigo, pero si el enemigo tuyo viene a ti y te dice, he visto cómo el Señor ha estado obrando en tu vida. Tu Dios es el Dios que yo necesito. ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Se acabaron los problemas. Los pleitos se quedan a un lado porque este hombre va por un camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Reconocer que todo lo que tenemos ha sido dado por nuestro Señor.
y por nuestro Dios. Aquí no estamos hablando de prosperidad, de vacas, ganado, tierras, no. Aquí estamos hablando de cómo Dios ha estado actuando en la vida de este hombre y cómo sus enemigos reconocen esto. Vemos claramente, fíjate, claramente hemos observado cómo el Señor está contigo. Así que nosotros dijimos, hay ahora un juramento. Necesitamos hacer un pacto, Isaac. Y quizás tú digas, pero ¿por qué? Esta gente está consciente que si ellos no están dentro de este programa y son un obstáculo al programa de Dios, Dios va a utilizar a Isaac y lo va a destruir. Mi hermano, ¿quieres preservar tu vida? Amigo mío, esta mañana, ¿quieres preservar tu vida de la pobreza espiritual y de la miseria espiritual? Entonces debes acercarte al Señor de Abraham y de Isaac. Es la única forma de protegerte y de enriquecerte tomando de la promesa que es Cristo. Haya pues entre nosotros un juramento, hagamos un pacto contigo. Ellos son muy claros. Nosotros necesitamos una alianza, necesitamos un pacto bajo sanción. Esto hay que recuperar la confianza del pasado. Lo mismo que hizo nuestros antepasados con Abraham, hoy debe decretarse un pacto hoy aquí para hacerlo. Y fíjate, ¿dónde hacen el pacto? En el mismo lugar donde Dios permite que Abraham y Abimelech hagan el pacto. Es decir, Dios llevó de pozo en pozo a Isaac hasta llegar a ¿dónde? Berseba, porque es en Berseba donde Dios hace un pacto con los suyos. Y allí está el pacto. Fíjate, no harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado. Es cierto, hasta ahí es cierto, no lo mataron, no lo decapitaron, más bien el rey da una orden de pena de muerte a aquellos que toquen a Rebeca e Isaac. Es cierto hasta allí. Y sigue diciendo, como nosotros no te tocamos y solo te hemos hecho bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque ellos no hicieron bien. Ellos votaron a Isaac de sus tierras. ¿Te recuerdas cuando lo leímos? Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros, versículo 16. Así que no le hicieron siempre bien. Y después de esto, ¿qué sigue diciendo? Y te hemos despedido en paz. Si tus pastores lo siguieron en el valle de Gerar y allí comenzaron a reñir cada vez que sus pastores comenzaban a cavar un pozo y tenían muchas aguas, y los despediste en paz. Si tus súbditos comenzaron a seguirlo, si tú eres el rey de allí, de Gerar, y eres el rey de los filisteos, y estos pastores son tus súbditos, ¿por qué no diste una orden a tus súbditos para que no persigan a los pastores de Isaac? Eso no lo hizo. Hermanos, pero aquí estamos viendo cómo esta gente está hablando con Isaac. Ya Isaac ha dado una declaración, versículo 27, pero ellos están hablando con Isaac porque quieren un pacto. Pero fíjate cómo termina el versículo 29. Tú eres ahora el bendito del Señor. Está bien, dijeron mentira, exageraron un poco, dijeron algunas cosas, pero han dicho y han reconocido que soy el bendito del Señor. Esta frase y la frase del versículo 28, el Señor ha estado contigo, más tú eres el bendito del Señor, son suficientes para hacer el pacto. Son suficientes para hacer un pacto. ¿Por qué? Porque reconocen al Señor de Isaac. Mientras nuestros hermanos, amigos, compañeros, jefes de trabajo, aun cuando no sean cristianos, reconozcan la labor que hacemos, que debe ser siempre buena y con excelencia, hagamos un pacto con ellos. Mientras nuestra fe no se vea perjudicada. Aquí la fe no se ve perjudicada. Hagamos un pacto con ellos. Que nuestro corazón no se llene de amargura, sino vayamos, hablemos y hagámoslo. Fíjate, entonces Isaac le preparó un banquete. Este verso que continúa acá es una demostración clara que él ha terminado con todas esas asperezas, dolores y aflicciones que le habían causado estos personajes. Mi hermano, no se trata simplemente de decir acepto, se trata que por medio de los hechos, por medio de las acciones, nosotros demostremos que sí estamos dispuestos a hacer un pacto por la paz, para que las riñas se acaben y la envidia
termine. Somos llamados a ser forasteros, residentes en un mundo que aún no es nuestro, pero que a Él le pertenece, y vivir para Él en esta tierra, dándole a Él las gracias por todo, elaborándole a Él altares que muestren gratitud por lo que Él está haciendo en nosotros. Cristo es el foco de atención de esta historia. Nosotros hemos sido bendecidos gracias a la obediencia de Cristo. No se trata de la obediencia de Isaac, no se trata acerca de la benevolencia de Isaac, sino acerca de lo que la promesa ha hecho por nosotros. Así que gracias a la obediencia activa de Cristo, cada uno de nosotros hoy puede ser bendecido y puede ser la descendencia de Abraham. Nosotros también podemos y estamos capacitados también para que a través de la obra de Cristo nosotros también discipulemos naciones, personas, culturas, y estos cambios sean poco a poco. Mi hermano, esto no es una película de Disney. Esto no es el Aladín. ¿Recuerdas? Agarrabas la lámpara, la frotaba, salía el genio y decía pide 3 deseos. Y tú dices 1, 2 y 3 y se acabó. Y rápido Aladín hacía las cosas. No. Esto es la historia de redención. Y en la historia de redención las cosas son conforme a su plan. Así que quisiera terminar con 2 implicaciones. Querido hermano, aun cuando somos extranjeros en una tierra que le pertenece a Cristo, somos llamados a recuperar todo lo que hemos perdido. Aun cuando estamos en una tierra que le pertenece a Cristo, vivamos como peregrinos. Pero recuerda que debemos, sin duda alguna, recuperar aquello que se ha perdido. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que el don, el ministerio, la vocación que Dios te ha dado a ti, debe ser en pro de la avanzada de su reino en el lugar donde estés. Bien sea que Dios te haya llamado al ministerio de la predicación, o bien sea que Dios te haya llamado al ministerio de la gerencia, al ministerio de la educación, de la política, de la ciencia, de la tecnología, a lo que Dios te haya llamado a ti, debes utilizar todos estos dones para el avance de su reino. A Isaac lo bendijo con vacas y ganados. Quizás a ti te haya bendecido con un intelecto sobrenatural o con capacidades matemáticas o ciencia. Hazlo y trabaja siempre para él. Querido amigo, la miseria del pecado te va a perseguir toda tu vida hasta que contemples la grandeza del Dios de Isaac. La única forma de no ser arruinado por esa miseria es que tú también digas, tal cual como estos hombres, el Señor ha estado contigo y yo quiero que esté conmigo. El Señor te ha escogido a ti como un bendito y yo también quiero escuchar en aquel gran día, entra aquí, siervo infiel. En lo poco has sido fiel, pero yo en lo mucho